Muy buenos días. Mi nombre es Pedro Alonso Lara Acevedo, soy instructor del SENA y en el día de hoy vamos a hablar sobre los componentes del modelo pedagógico del SENA, ¿sí? El modelo pedagógico que está basado en la formación profesional integral, ¿sí? Y estos serían o son el antropológico, el axiológico, el epistemológico y el pedagógico, ¿sí? Como primer punto vamos a explicar el antropológico, ¿sí? Componente antropológico. Algo que debemos preguntarnos, o la pregunta que desarrolla este componente es: ¿cuál es el tipo de persona, de ciudadano, de trabajador y de sociedad que pretende formar el SENA? Eh, La persona que pretende o que pretendemos nosotros como instructores formar es una persona con un enfoque humanista, ¿sí? Integrado en su formación. Cuando hablamos de integración, queremos decir es que no solamente salga un excelente profesional en su conocimiento técnico, sino que también en su parte personal como ser humano sea una excelente persona, ¿sí? Em, También debe tener o desarrollar la concepción del hombre como un ser complejo, en permanente proceso de realización de todas sus dimensiones, en su dimensión personal, social y como ser productor, ¿sí? Y también que tenga una mejora continua. Estas serían las características que debe tener un profesional con este componente antropológico desarrollado, ¿sí? En el, en el contexto de la guía de aprendizaje, esto se debe o se desarrolla este componente en la reflexión inicial, ¿sí? En donde vamos a desarrollar una serie de interrogantes que lleven al aprendiz a, eh, a orientarse en el futuro como futuro técnico o tecnólogo en su área, ¿sí? Por eso se dice que debe tener una mejora continua. Este componente también, algo que lo identifica es el humanismo y el personalismo, ¿sí? Con dimensiones en la personalidad del aprendiz, que sea intelectual, volitiva, afectiva, espiritual, económica, laboral, ecológica y biológica, ¿sí? Como resultado de buscar un desarrollo del ser humano desde el precepto de la dignidad humana, ¿sí? Debe tener eh, debe tener el aprendiz un perfil, ¿sí? Que sea libre, respetuoso, responsable, justo, autónomo, crítico, responsable, solidario, colaborativo, investigativo, creativo, gestor de su proyecto de vida, innovador, trabajador, emprendedor y políticamente participativo en su marco de democracia. Entonces, este componente encierra todo lo que acabé de decir y pues tenerlo en cuenta para, para, para la formación de nuestro aprendiz. El componente axiológico, ¿sí? Este también debe responder unas preguntas, ¿sí? Eh, entonces las preguntas que debe responder para nosotros entender un poco más el componente axiológico sería o son: ¿por qué es importante el desarrollo de las competencias de carácter axiológico? ¿Cuáles son los principios y valores
éticos fundamentales que debe apropiar y especialmente practicar la comunidad educativa del SENA. Otra pregunta pertinente es cuáles son los fines y contenidos de la formación ética de los aprendices del SENA. ¿Sí? Respondiendo hacia las preguntas anteriores, pues nos basamos en las actitudes que debe tener el aprendiz, ¿sí? Actitudes como principios y valores. Los principios que son la vida, la dignidad humana, la libertad, el bien común y el trabajo, ¿sí? Y valores como la racionalidad, el respeto, la libertad, convivencia, ética y la solidaridad. Bueno, entonces en el componente sociológico también podemos hablar sobre que oriente hacia un accionar hacia el desarrollo del aprendiz como persona íntegra, ¿sí? Como el desarrollo de las competencias específicas, áreas adicionales y a las técnicas, ¿sí? Que el proyecto de vida del aprendiz se desarrolle en la formación profesional que está en el que está, ¿sí? Y que el proyecto de vida sea para mejorar consigo mismo y con los demás y la naturaleza. O sea que sea que tenga una integralidad entre el ser humano, en lo social y la naturaleza. Bueno, vamos a mirar el componente epistemológico, ¿sí? Pues se basa en el conocimiento. El conocimiento como un proceso y producto de la relación entre el sujeto y el objeto, ¿sí? Se caracteriza por una dinámica intelectual permanente en el cerebro del aprendiz, ¿sí? Se genera mediante el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación, cuando la información percibida a través de los sentidos se procesa, se filtra, se codifica, se categoriza, se conceptualiza, se organiza, se aplica y se evalúa. Entonces, en este componente epistemológico, con respecto a la guía de aprendizaje que nosotros desarrollamos en nuestra formación, pues van los conocimientos previos del aprendiz, pues que es los conocimientos que el aprendiz tiene, ¿sí? Que el aprendiz tiene con respecto a su formación, ¿sí? Pues también el SENA asume el conocimiento como un proceso estructurado donde se generan nuevos conocimientos, con el propósito de aplicarlos en la creación, mejoramiento de productos y servicios. Su base la constituye la identificación creativa de problemas y la solución de problemas, ¿sí? Y la estrategia por proyectos, ¿sí? En este componente epistemológico es donde se desarrolla lo que el SENA o el aprendizaje que el SENA imparte, ¿sí? Que es el aprendizaje por proyectos, por la creación de problemas y la solución de los mismos. Bueno, y por último tenemos el componente pedagógico, ¿sí? Se considera la adopción de un modelo pedagógico integrado, ¿sí? En donde tengamos un carácter humanista, cognitivo, flexible,
integración entre lo tecnológico y social. Punto de partida lo constituye el proyecto, ¿sí? El proyecto como forma de aprendizaje, ¿sí? También tenemos aquí el concepto de competencia. Se estructura desde el desarrollo integral, el ser, el conocimiento, aprender a aprender, y el trabajo, aprender a hacer. Este componente también nos habla sobre o está orientado está orientado hacia la comprensión, el aprendizaje significativo, el aprender a aprender, el aprendizaje colaborativo, el desarrollo cognitivo y moral, del desarrollo de la autonomía, el espíritu crítico y la dimensión praxeológica, ¿sí? Este componente pedagógico lo desarrollamos en la guía de aprendizaje en la apropiación de conocimientos, ¿sí? Bueno, espero que hayan comprendido los componentes eh, que, que la formación profesional integral del SENA pues tiene como como tiene como componentes para explicar su ser.